¿Por qué vas a meter a la cárcel a los inmigrantes que estás deportando? ¿Por qué no los deportas y se acabó? Ahí está el, la nueva, Alligator la Alcatraz. nueva posición de Alligator, Alligator Alcatraz Ya, Alligator Alcatraz, ya. Que por cierto, lo han construido en cuestión, en una es algo semana. maratónico. O sea, en cuestión de. Nos lo anunciaron y ya de repente lo tenemos hecho en las pistas de ese aeropuerto. Pero a mí eso me genera cierta controversia, Armando, y te soy muy honesta. Primero, la celeridad con la que se ha construido. Después, los fondos que FEMA de repente te cuestiona, y lo estábamos hablando con nuestra productora, que te ayuden a poner el techo de una casa con un huracán que se ha criticado tanto y ahora de repente se utilizan todos esos fondos para construir estas instalaciones. Mi pregunta sigue Pero siendo. más que construirlas, levantarlas, porque son Claro, carpas. claro. Entonces, estas carpas, en un lugar que está centrado exactamente en el camino de los huracanes en Florida, yo no sé qué tan seguro sea. Y mucha gente se pregunta si estas 5,000 camas que hay ahí, entre 3 y 5,000 camas, entiendo yo que son las que va a haber en este lugar, van a estar protegidas de las víboras, de las serpientes, de los mosquitos. Eso no va a detener a ningún mosquito. O de los mismos alligators, los lagartos y los cocodrilos de Florida. Hoy en la mañana el presidente, antes de salir en la Casa Blanca, explicaba que a toda esta gente hay que explicarle y hay que enseñarle a correr de un cocodrilo o de un caimán. No corriendo en línea recta, sino corriendo y haciendo curvas para que entonces el animal no pueda captarte. A mucha gente le da risa, y si tú quieres es de risa, pero este lugar es reconocido porque está en medio de un pantano. Eso Hombre, que está en estamos mitad de los viendo ahí es un Everglades. pantano, eso es lo que es. Esa parte de Florida no es más que eso. Entonces, obviamente, los animales que hay ahí, los insectos que hay ahí, van a hacer esto muy desagradable. Y lo que mucha gente se pregunta es, si vas a deportar a esta gente, ¿por qué los tienes que encerrar ahí? Las razones son varias que da el gobierno, entre ellas que aparezcan y que comparezcan ante los jueces de inmigración y ante las autoridades de inmigración cuando tienen que hacerlo. Y eso hace mucho más fácil que un juez de inmigración sea transportado a este lugar y empiece a eliminar casos, a que cada una de estas personas vaya a una corte de inmigración Ajá. en algún otro lugar del país. Entonces, esa es la razón para encerrar a tanta gente. A mí Pero de todas maneras, esto va a costar mucho dinero, está costando mucho dinero. Es una idea de Ed Meyer, el procurador de justicia de Florida. Y entonces esto ya veremos a dónde va, pero hasta ahí es a donde estamos esta mañana. el tema, Armando, yo sé que al paso que se está yendo, los centros de inmigración están total y absolutamente saturados y hay que buscar algún tipo de alternativa. Pero al paso que vamos, precisamente, las cortes se van a seguir colapsando de casos porque se está buscando más y más la posibilidad de seguir deportando. Y ahí es donde yo entro un poco en la controversia. Yo entiendo perfectamente que una de las promesas del presidente fue ponerle solución al desastre y a la crisis migratoria que ocurrieron en los 4 años anteriores. Yo sé que aquí entraron mucha gente buena, pero mucha gente mala colada entre todos esos. Estamos hablando de 12, 14 millones, nadie sabe con mucha certeza cuál fue ese desastre. Pero también sé que dentro de ese desastre hay mucha gente que en estos momentos lleva 20 años en este país, 10 años en este país, que han criado hijos, que han generado incluso empleo después de partirse el lomo cogiendo tomates en algunos campos, que cumplen las reglas, que les han tomado el pelo progresivamente, tanto demócratas como republicanos, prometiéndoles una reforma migratoria. Y ahora todo el mundo está en el mismo ajo. Sí, efectivamente. Y hay una cola de 3 millones de personas detrás de los jueces de inmigración antes de que lleguen a cualquiera de los casos. Y la Corte y las Cortes han venido ordenándole al gobierno federal que cada persona tiene que pasar por este proceso de comparecer ante un juez de inmigración, explicar su caso y que el juez de inmigración sea el que lo resuelva.
Pero si tenemos un retraso de 3 millones de casos, si tenemos menos de 600 jueces de inmigración para todo Estados Unidos, bueno, entonces saca cuentas. La gente que están metiendo en esta prisión en Florida o en esta cárcel en Florida va a tardar ahí, ¿qué? 3, 4, 5 años antes de poder ver a un juez que atienda ese caso. ¿Cuál es la situación entonces de hacerlo así cuando se pueden tomar otras medidas de emergencia y en la que un Congreso debería ser suficientemente útil, suficientemente eficiente como para tomar este tipo de cosas y resolverlas? Si están metidos día y noche, porque están siendo sesiones maratónicas en el Senado, para poder sacar esto antes del 4 de julio, que es lo que el presidente les está exigiendo, que por cierto es la primera vez que yo veo que a un presidente lo obedece el Congreso y que se pone a trabajar como él quiere que trabajen. Que vaya, eso es un logro bastante grande el de Trump. No sé cuál vaya a ser el resultado, pero al menos el logro de poner a trabajar a esta gente está bien. Ahora, si les cuesta tanto trabajo emitir un presupuesto, imagínate el trabajo que les costaría resolver esto con algo de sentido común. Entonces, obviamente, no podemos contar con un Congreso que nos sirve para eso. Claro, eso es exactamente mi punto. O sea, yo puedo ofender muchas cosas, pero quiero decir, aquí hay que ser crítica también con otros. ¿Cuánto va a costar, además, tener esas cárceles en activo? Sin hablar con que por el colapso de todos esos procesos que llevan hasta 3, 4, 5 años, ¿qué van a tener esa gente 3, 4, 5 años hasta que se resuelva metido en lo que hemos visto? O sea, creo que tienen que empezar a ser serios. A los legisladores que nosotros pagamos, los pagamos para hacer política, no favores. Y están jugando al lobby político en Washington, cuando lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo, demócratas y republicanos, salir de esta estupidez que tienen de unos contra otros y solucionar un tema que llevan pasándose la papa caliente desde hace demasiados años. Yo llevo 30 aquí y llevo hablando y viendo la reforma migratoria desde hace siglos. No lo han querido hacer porque no lo quieren hacer, porque no les conviene. Te voy a decir, yo sigo diciendo, no tenemos una crisis de falta de obediencia de las leyes migratorias. Lo que tenemos es una crisis de falta de obediencia de las leyes laborales. Porque el día que tú empiezas a castigar, no a esta gente que vino a trabajar porque estaba el trabajo ahí y porque nada más lo quería hacer, el día que tú castigues al que lo contrata, al que le paga menos, al que no cumple con todas las reglas del gobierno y empiezas a multar desde el gran agricultor, desde el señor que tiene a 6,000 de estos empleados, o a la gran fábrica empacadora de carne, o al señor que trae a 5 o 6 indocumentados trabajando para él cortando pasto o cortando grama en las casas a través de todo el país. El día que castigues a esta gente y se acaben los trabajos ahí, ese día se resuelve el problema migratorio, pero nadie lo quiere hacer. Y entonces lo que tú ves ahora es que todo el mundo se empieza a preocupar y a decir, no hay trabajadores en el campo, ¿qué vamos a hacer sin los trabajadores en el campo? Bueno, eso lo debieron haber pensado antes, pero antes de nada, el culpable ahí no es el señor que se fue a trabajar, sino el señor que se puso a contratarlos. Entonces, ese tipo de burla lo podemos seguir viendo aquí. Y el estado de Florida se puede seguir gastando los miles de millones de dólares en levantar estas carpas ahí en medio de lo que fue una pista de aterrizaje para poder meter 5,000 camas encerradas en alambre y tenerlos ahí durante no sé cuánto tiempo, porque te voy a decir, ese lugar no tiene aire acondicionado. Y para la gente que nos ve y que conoce en el sur de la Florida el tipo de clima que hay, se da una idea de lo que el frío y el calor va a hacer en ese sitio. Ahora, todo este gasto, lo estamos haciendo sin ninguna necesidad. Y entonces las cortes podrían ser mucho más eficientes. La Corte Suprema, en lugar de tomar años para hacer algo, podría emitir una resolución rápido y decidir. Y el gobierno debería establecer por qué no ha sido capaz de contratar a más jueces de inmigración. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no tienen más agentes de inmigración? ¿Por qué es que desde hace 3 años traen un déficit de más de 20,000 agentes? Ese tipo de cosas ni el presidente ni nadie más te lo dice. O sea, hay que ir a investigar y darte cuenta de todos los números para venirlos a exponer ante la gente, para que la gente se dé cuenta de la crisis tan seria en la que estamos viviendo.
Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Hello everybody, people from United States y por el mundo entero. Quiero que tomen un segundo de su vida y se suscriban al canal de Univista TV. Información, política y muchas ganas de reír. Right here, Univista TV. We're gonna make Univista TV great again.